aprobada una nueva constitución que desde los próximos meses comenzará a redactarse y también será consultada a la población. Sobre este tema estaremos conversando la tarde de hoy con el abogado y analista internacional Giulio Cellini, que nos acompaña para analizar un poco el panorama internacional, pero sobre todo situados en la situación electoral en Chile y también Estados Unidos. Pero comenzamos con Chile porque los chilenos precisamente han aprobado esta nueva constitución con un margen importante, el 79,2%, 78,2% frente a un 22% de las personas que votaron en desaprobación de que se realizara una nueva constitución. Recordemos que esto fue heredada desde la época de Augusto Pinochet, en 1973-1990, cuando terminó su mando. No tanto tiempo en comparación con muchas otras constituciones que han sido realizadas en otros lugares del mundo. 40 y algo de años tenía esta constitución. Pero entonces, ¿cuál es el programa a raíz de esta elección? ¿Qué viene ahora y cómo ha visto pues, el interés de los chilenos en cambiar un modelo político a través de la Carta Magna? Bueno, muchas gracias, José Enrique, en primer lugar, por la invitación a este prestigioso programa. Fíjese, la primera consideración que ha de hacerse está referida precisamente a que Chile tiene una constitución que fue efectivamente, como usted ha mencionado, herencia del régimen de Augusto Pinochet, una constitución que tiene 40 años, pero que ha sido reformada en más de 50 oportunidades por los distintos gobiernos que ha tenido Chile. Esa sería la primera consideración que habría que hacer, es decir, no es una constitución que se ha mantenido igual en el tiempo, sino que ya ha sido producto, ha sido objeto de varias reformas. En segundo lugar, efectivamente, esto es una discusión que ha tenido lugar durante muchos años, la necesidad de una nueva constitución, a pesar de que Chile ha sido la democracia más sólida, más estable de la región, con esa misma constitución heredada de Augusto Pinochet. Pero es una discusión que lleva mucho tiempo y que muy en particular la izquierda ha tomado las banderas de la necesidad de que se produzca un cambio, y eso fue lo que sucedió ayer, una elección muy importante, producto del acuerdo de grandes sectores políticos de la Vía Nacional Chilena, que luego de las grandes protestas que hubo, en particular el año pasado, resolvieron llevar a cabo un proceso constituyente con el aval y la aprobación del presidente Piñera, y que finalmente devino en lo que ayer pudimos observar, una votación donde participó la mitad de los electores inscritos en el registro electoral chileno. De 15 millones participaron 7 millones y tantos, lo cual... ¿Chile como para meritar la redacción de un nuevo texto constitucional? Fíjate, yo creo que las demandas que se hacen en Chile con respecto a la nueva constitución es la conjugación de peticiones que se han hecho en el orden social, pero también consideraciones en el orden político. Chile forma parte de un continente que tiene rasgos de una desigualdad enorme, y que creo, en mi criterio, pues las ha adelantado un desarrollo importante a pesar de la desigualdad que existe en ese país. Yo creo que la solución de los problemas sociales no está en el cambio de la Constitución. Creo sí que los pueblos tienen el derecho a darse sus pactos sociales, a darse un nuevo ordenamiento jurídico, y eso es la importancia que reviste el proceso que se está llevando a cabo, el proceso constituyente. Pero redactar una nueva constitución no va a solventar necesariamente los problemas sociales. Creo que sí es una válvula de escape a ciertas reivindicaciones que se han venido exigiendo en los últimos años. Creo que es algo necesario de mi izquierda hasta la centro derecha, que se han puesto de acuerdo en el sentido de seguir adelante con un proceso constituyente, además que va a tener ciertos pasos que incluyen la consulta permanente a la Convención Constitucional, que originariamente va a redactar una nueva constitución. La otra propuesta era la realización de una convención mixta. ¿Y cuáles son esas diferencias precisamente? Porque en una participaban parlamentarios, pero precisamente esta se ha desechado, la han rechazado los electores que votaron el día de ayer, pero fue aprobada una que más bien es paritaria, donde hay inclusión incluso de pueblos indígenas y otras personas de la sociedad civil con algunas discapacidades. ¿Cuál es la diferencia entonces entre una convención constitucional mixta y la otra que fue rechazada y que era apoyada por la derecha precisamente? Sí, usualmente los mecanismos para redactar una nueva constitución son la activación del poder constituyente originario, que es cuando el pueblo escoge una convención o una asamblea nacional constituyente, y escoge a los parlamentarios que van expresamente a redactar esa constitución. Ese va a ser el pueblo los escoge precisamente para
redacten una constitución. La otra propuesta era lo que era la activación del poder constituyente derivado, que era una convención mixta donde la mitad de los parlamentarios iban a ser electos específicamente para la tarea de redactar una nueva constitución y la otra mitad de esa convención iban a ser parte pues, de ella parlamentarios ya escogidos, parte del poder constituido actual, del Congreso chileno actual, iban a ser la otra mitad que iba a redactar esa constitución. De tal manera que el pueblo chileno escogió la opción de la Asamblea Constituyente o de la Convención Constitucional, como ellos la han llamado, que van a escoger el próximo. A raíz de esta elección, y también algo que ha sido revuelo en los últimos días es el avance de la campaña electoral en Estados Unidos, porque el próximo 3 de noviembre, la semana próxima, se estarán realizando estas elecciones en la nación norteamericana. No se aparten, estamos conversando con Giulio Cellini, analista internacional y también abogado, esta tarde en Brújula Internacional, @J. Enrique Robles. Conversamos la tarde de hoy con Giulio Cellini, analista internacional, abogado, acompañándonos para hablar sobre ciertos temas que están en la palestra y que no dejan de ser noticia en los últimos días y precisamente este fin de semana con las elecciones plebiscitarias que se celebraron en Chile cuando resultó ganador la opción de aprobar una nueva constitución. Pero ante esto hay visiones divididas dentro del gobierno chileno, dentro del gabinete de Sebastián Piñera y también de algunos partidos de derecha en Chile, porque algunos apostaban por aprobar un nuevo texto, pero otros lo rechazaban rotundamente. ¿Cómo queda también el liderazgo del presidente chileno Sebastián Piñera ante esto? ¿Es posible que en una próxima elección, que se celebraría el próximo año 2021, tenga cierto liderazgo, dominio de la elección? ¿Cómo queda todo esto luego de las elecciones? Bueno, la primera consideración es que la gran riqueza del proceso constituyente que se va a llevar a cabo en Chile y que esperemos que tenga un feliz término, es precisamente el concurso de los distintos partidos políticos de centro, de la izquierda, de la centroderecha inclusive, el apoyo del presidente Piñera al proceso constituyente, que por lo demás es muy importante y que le dio salida a la grave crisis y a las graves manifestaciones que se vinieron llevando a cabo, creo muy irresponsablemente por parte de sectores de izquierda, pero finalmente se le dio la salida y era que el pueblo chileno decidiera en elecciones si quería ir a un proceso constituyente como sucedió ayer. A quién va a ser el próximo presidente, pero digamos que sectores de la centroizquierda sí van a tener una actuación interesante en el marco de esa elección. Tendremos que ver cuál va a ser, si la izquierda tendrá algún crecimiento en las próximas elecciones en Chile y muy particularmente en la elección de los asambleístas de la Convención Constitucional que se va a producir en el mes de abril del año. Pero hay un punto importante porque no es la izquierda tradicional que veíamos en Chile con la elección de Michelle Bachelet y el gobierno de Michelle Bachelet. Es una izquierda que critica a Michelle Bachelet, incluso sus políticas, y un poco más radical. ¿Esto tendría influencia a partir de ahora? Bueno, es muy probable. Lamentablemente, sin embargo, creo que el gran medidor será en abril cuando se escojan a los nuevos asambleístas. Ahí sabremos cuál es la correlación de fuerzas actual en Chile, pero considero que aún la moderación y el centro en Chile tiene mucha importancia y es muy probablemente lo que va a definir el devenir político para los próximos años. Bien, con el tiempo que nos queda es menester conversar sobre el tema de Estados Unidos, porque vimos el pasado jueves el último debate entre el presidente Donald Trump y su aspirante o candidato demócrata Joe Biden, que es el contendor en esta campaña electoral. Un debate más civilizado, con mayores reglas y cumplimiento de esas reglas, porque no vimos a un Donald Trump tan agresivo como en el primer debate que ocurrió antes de su infección por COVID-19. Pero, ¿cómo estuvieron ambos candidatos entre aciertos y desaciertos? ¿Cuál es su visión y perspectivas? Bueno, a mi juicio fue un debate mucho más decente que el anterior, lógicamente, con reglas de juego mejor establecidas y con respeto por parte de ambos candidatos. Creo que fue un debate muy parejo. Yo no sabría decir, si me preguntas quién lo ganó, en virtud pues de que fue muy parejo. Biden mantuvo pues las posturas y las formas que había utilizado en el debate anterior, y Trump pues que efectivamente no fue el Trump al que estamos acostumbrados, que interrumpe, que insulta o que insulta, digamos, en otros términos. Lo hizo también en el último debate, pero de una forma un poco más moderada de lo que había sido en la oportunidad anterior. Es posible que algunos no hayan visto al Trump que siempre ven y que tiene su público,
al Trump que demuestra ser una persona pues, que quiere disminuir a los demás y que pretende imponerse a través de unas formas más fuertes, ¿no? Pero en definitiva fue un debate muy decente, propositivo. Ambos candidatos tuvieron la oportunidad de debatir sobre temas, digamos, que son de importancia hoy en día en la política norteamericana, y en definitiva creo que ese es el esquema que debe imponerse, el esquema del respeto, el esquema del planteamiento propositivo, el esquema de las propuestas para el país, y no un esquema solamente de falacias ad hominem y de insultos del uno al otro. Ciertamente el candidato demócrata Joe Biden sigue liderando las encuestas en todo el país, pero también se ha evidenciado un repunte importante de Donald Trump el fin de semana luego de este debate, porque diríamos que ha disminuido la brecha entre ambos candidatos. ¿Cómo puede esto avanzar en los próximos días cuando la próxima semana se celebran las elecciones? Bueno, las cartas están echadas. Ya lo que queda es básicamente una semana para la elección presidencial. Estamos a solo días del evento más importante y más esperado del año, sin duda alguna. Y ¿qué va a pasar? No lo sabemos. Las tendencias son muy claras. ¿Puede repetirse el escenario de 2016 cuando Hillary Clinton dominaba las encuestas? Sin embargo, el colegio electoral le atribuyó, diríamos que la elección a Donald Trump porque ganó en la mayoría de los estados clave. ¿Esto puede pasar de nuevo? Sin duda alguna, es un escenario que está abierto. Por supuesto difícil porque Trump tiene la necesidad de ganar de los 9 estados clave por lo menos 7 u 8, lo cual dificulta esa posibilidad. Sin embargo, está abierto porque la brecha se ha ido reduciendo con el paso de los últimos días. De tal manera pues que es imposible hacer una proyección exacta. Hay una tendencia clara que se ha mantenido durante varios meses, que es la eventual victoria del vicepresidente Joe Biden, pero definitivamente el presidente Trump también ha demostrado muchas veces que es posible levantarse de las cenizas como el ave fénix, y en ese sentido no podemos subestimarlo. Yo creo que el peor error que podemos cometer con Donald Trump es subestimarlo, pero definitivamente los próximos días serán muy interesantes para ver cuáles son las tendencias finales, y el 3 de noviembre sabremos definitivamente quién va a ser el presidente de los Estados Unidos a partir del 20 de enero. Bueno, él dijo hace mucho que no se lanzaría a una elección si no estaba seguro de que iba a ganar. Pero ustedes también tienen un evento la próxima semana para hablar sobre esta elección en un debate que tendrán público. Ya para finalizar, por favor, porque se nos acaba el tiempo. Sí, desde Law Consultancy, que es la firma de la cual pues, soy socio director, tenemos el próximo miércoles un evento muy interesante ya sobre tendencias finales de lo que es pues, la elección de los Estados Unidos, de tal manera que invitamos a todos pues, a involucrarse en este evento muy importante donde tendremos ponentes de gran nivel, y allí pues simplemente tienen que apuntarse a través de nuestras redes sociales, LOG Consultancy, pueden pues sumarse a esta gran actividad y ser parte pues de un proceso tan importante como lo es la elección de los Estados Unidos. Ha sido un placer conversar con usted la tarde de hoy. Esperamos hacerle seguimiento a estos temas porque seguirán desarrollándose en los próximos días. Conversábamos con Giulio Cellini, quien es analista internacional y también abogado, acompañándonos en Brújula Internacional para conversar sobre temas importantes, diríamos, de países que se han aliado para hacer frente a este problema y también frente a otros problemas que azotan la región, incluyendo a Rusia. Por eso invitamos a Rosalba Lobú, analista internacional, quien nos acompaña la tarde de hoy para hablar sobre este tema, porque nos decía que hay un movimiento importante de diálogo y conversaciones a raíz de las elecciones estadounidenses sobre este tema que vuelve a salir a la palestra pública. Sí, es evidente, gracias por estar nuevamente aquí en este espacio, brevemente. Es evidente que el escenario político internacional, en donde las elecciones desde los Estados Unidos, por supuesto, agitan las grandes promesas de las transnacionales y de las industrias del armamento, de la muerte, sobre la región. Por supuesto que tenemos en el escenario estas distintas propuestas en donde se intenta reavivar conflictos en la zona de Ucrania y sobre todo hacerle frente o calentar la región alrededor de Rusia. Como lo podemos ver, no es un hecho aislado. Bielorrusia, Kirguistán, Armenia, Azerbaiyán y ahora Ucrania, en donde se pretende elevar otra vez el clima de amenaza de conflictos bélicos en la región. Pero esto tiene que ver directamente con las promesas electorales por parte de Donald Trump y esta gira que está haciendo Mike Pompeo por la región, incluso las conversaciones que han tenido a nivel telefónico con el presidente Lukashenko y por supuesto desde otros espacios. ¿Cómo impacta entonces la visita del secretario de Estado Mike Pompeo a la región y de qué manera podría impactar también por los lazos que dice Trump hay entre Biden y Moscú, precisamente con su familia? Desde la posición desde Rusia, desde el presidente Putin,
todo este tipo de negociaciones son totalmente lícitas y no son desde ahora, se acusa o se menciona en esta sociedad, pues por supuesto, a la viuda del anterior gobernador de Moscú. Sin embargo, con ellos libremente y bajo lo que se llaman los términos lícitos del comercio internacional, pues están totalmente asociados, naturalmente asociados, como cualquier empresario. Eso en relación a la industria energética en Ucrania como tal. Pero ¿qué sucede? Y quiero puntualizar, los países de la región son, cuando hablamos de Rusia, Bielorrusia, Ucrania, Armenia, Kirguistán, son países en los cuales este espacio postsoviético se viene reorganizando, reordenando en el marco de lo que es la Unión Económica Euroasiática. Por supuesto que esta Unión Económica Euroasiática, en donde está principalmente parte de los miembros, son Bielorrusia, Rusia, Kazajistán, pero también Armenia y Kirguistán, se están viendo en este momento en la necesidad de renovar, refrescar, adaptar las constituciones de sus países al desarrollo que produce, por supuesto, los cambios geopolíticos a nivel mundial y sobre todo el impulso de mecanismos de cooperación como lo es proyectos como la Franja y la Ruta de la Seda, pero además de ello el nuevo marco del multilateralismo y la multipolaridad, ya que todas estas constituciones, luego de la disolución de la Unión Soviética en el 91, por supuesto todas estas constituciones de toda esta región, en su mayoría de los países, tenían gran influencia de las constituciones de los Estados Unidos y de la Unión Europea. Hoy por hoy, estos países en donde se pretende reavivar un conflicto bélico, realmente lo que están es ejerciendo su derecho soberano en actualizar su constitución, en hacer sus referendos de manera que lo permite la soberanía y la autodeterminación de los pueblos, con el objetivo de garantizar cada vez más lo que es la protección y la salvaguarda de los intereses de sus repúblicas y de sus ciudadanos. ¿Cómo quedaría entonces la actuación del Grupo de Normandía, conformado por Alemania, Francia, Ucrania y Rusia, ante, diríamos que este paso de conversaciones que se están fijando, porque son a partir de estos acuerdos? El Grupo de Normandía viene desarrollándose progresivamente, por supuesto que hubo un alto, una gran pausa, producto de lo que es el coronavirus y de esta pandemia a nivel mundial. Pero en estos acuerdos de Normandía se vienen desarrollando las distintas negociaciones entre los grupos parlamentarios de estos 4 países, buscando precisamente la unificación y la paz. De hecho, Rusia ha manifestado en varias oportunidades su disposición a restablecer las relaciones económicos comerciales con Ucrania. Sin embargo, no debemos dejar de lado que el interés de los Estados Unidos, precisamente como gran proveedor de armas para la región, o tratar de incluirse, de comercializar sus productos, su armamentística y bueno, el gran negocio de la guerra en la región, pues busca precisamente tratar de desestabilizar a Rusia. Realmente los Estados Unidos están tratando de fracturar tanto los acuerdos de Minsk como por supuesto estos acuerdos de Normandía o estos pactos de negociación que se están haciendo en el marco del modelo de Normandía. Y precisamente han anunciado un auspicio por parte de Estados Unidos a través del Grupo de Minsk, que digamos que se creó para poder llegar a un acuerdo y una solución en el Nagorno-Karabaj en la década de los 90, y Estados Unidos está en este momento en esas conversaciones. Pero entonces, ¿cómo podría avanzar esta negociación también relacionado al continente asiático con este problema bélico y también de enfrentamiento de armas que es el Nagorno-Karabaj entre Armenia y Azerbaiyán a raíz de estos conflictos que también se desatan en la región, porque tengamos claro que son repúblicas exsoviéticas? Sí, el marco de lo que era la república exsoviética, hoy por hoy debemos entender que estos países anteriormente eran parte de lo que se denominaba el Imperio Ruso, luego pasaron a ser la Unión Soviética. Después de esta gran disolución, por supuesto que se independizaron. Sin embargo, esa independencia no fue tan directa. Ese divorcio realmente transitó
y existe la comunidad de Estados independientes. Esta comunidad de Estados independientes es una figura, es un mecanismo de integración supranacional en la región que permite esta unión entre estas naciones, la cual uno de los grandes vínculos no solamente es histórico, sino también cultural e idiomático. A través del idioma ruso todos estos países se interconectan, pero además su estructura como gobiernos, como estados, es muy similar. Desde su punto de vista, ¿podría haber alguna solución de acuerdo a las visiones que tienen los candidatos electorales en Estados Unidos si gana uno o pierde el otro, en este caso Donald Trump, que de alguna manera ha aislado a Estados Unidos de los organismos internacionales? En el caso de, bueno, de estas elecciones presidenciales, si vamos a hablar desde el contexto de los países, de lo que corresponde al espacio euroasiático, si me lo estás preguntando desde esa perspectiva. ¿Cómo impactaría, para finalizar? Realmente estos países están buscando, es indiferente quién gane las elecciones en los Estados Unidos, ya que las relaciones económico-comerciales entre los Estados Unidos, entre los empresarios de los Estados Unidos y los empresarios rusos y de estos otros países siguen fluyendo, y no desde ahora, sino siempre, en los distintos espacios. Pero hay una importante diferencia en la política exterior de Biden y de Trump. Por supuesto que, bueno, hay algunas orientaciones, solo sabremos definitivamente quiénes estarán direccionando la verdadera política de Estado desde los Estados Unidos cuando estén sentados ahí en la Casa Blanca. Sin embargo, gane quien gane, mientras el pueblo norteamericano estadounidense no se manifieste a través del voto legítimo, como tal, como voluntad absoluta y suprema de este pueblo, podemos decir que quien se siente en esa silla presidencial siempre será direccionado por esta política monroísta de intento, bueno, de socavar la seguridad de la nación a nivel mundial. Muchísimas gracias. Conversamos en Brújula Internacional con Rosalba Lobuy, analista internacional. Gracias por acompañarnos la tarde de hoy. Continuaremos analizando este tema sobre el conflicto entre la región de Ucrania y también Rusia a través del grupo de Normandía, que intenta de alguna manera mediar para que cese este conflicto, pero también tiene otras repercusiones en toda la región. De esta forma, amigos, finalizamos nuestra edición de hoy de Brújula Internacional. Gracias por acompañarnos. Nos vemos en una próxima oportunidad.